Hermanas, hemos llegado a nuestra cuarta semana de peticiones al Rey. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema orando por aquello que es difícil de orar. Y tenemos dos categorías, dos situaciones o dos temas, como usted lo quiera llamar, por las cuales se nos hace difícil orar por el impacto que hace en nuestras vidas. En primer lugar, tenemos las cosas por las cuales simplemente no puedo orar por ellas. Por lo tanto, se me hace difícil, se me hace complicado. Y en segundo lugar, tenemos personas que realmente yo no quiero orar por ellas. Personalmente, yo he vivido las dos situaciones, tanto la primera como la segunda. Y seguramente tú ya has estado ahí. Y si no has estado ahí, en el futuro lo estarás. Porque estas situaciones nos ayudan en nuestro diario vivir a tener una relación bonita con Jesucristo. Este día les tengo una gran noticia, que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios compasivo, que es su esencia, es un Dios amoroso, que siempre nos refresca con su palabra, que siempre nos ayuda, que siempre nos transforma, nos limpia de todo bloqueo mental, de todo bloqueo espiritual, de todo aquello que puede estar estorbando en nuestras vidas. Nos salva, nos transforma de una manera sobrenatural, tal como es Él, un Dios sobrenatural, de tal forma que podamos ver las situaciones mencionadas anteriormente como una oportunidad para acercarnos cada día más a Él. Bueno, ahora veamos la primera categoría y es algunas cosas por las cuales simplemente no sé cómo orar. Esto podría ser un diagnóstico médico, una condición médica difícil, cuando todo lo sentimos en nuestra contra y no sabemos cómo iniciar una oración a nuestro Rey. Puede ser situaciones en el trabajo, desastres naturales, desastres provocados por el mismo hombre, decisiones equivocadas que nosotros tomamos. Y en este momento o en el futuro vamos a estar cosechando el fruto de esas decisiones, las cuales son desastrosas o el resultado no es lo que nosotros esperábamos. Por lo tanto, es ahí donde nosotros no sabemos cómo orar, porque nuestra mente está embotada, porque nuestra mente está bloqueada. Toda la lista de estas situaciones anteriores es difícil, es lamentable, pero ¿saben qué es lo bueno? Que podemos traerlas a nuestro Dios, porque Él ya sabe, ya tiene conocimiento de lo que nosotros estamos pasando. Y Él es capaz, Él tiene el poder de cambiar nuestro lamento en baile, de transformar estas situaciones difíciles por las cuales de momento nosotros no podemos orar. Pero si las traemos a Él, Él nos ayudará. Y en esta situación, en este momento, hasta este momento, nosotros podemos hacer dos cosas. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Me quedo lamentando y renegando? Es una. Y la segunda es, levanto la mirada al cielo y clamo a nuestro Dios Todopoderoso. Él es un Dios fiel, un Dios milagroso. Él es nuestra roca fuerte, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, mi auxilio, etcétera, etcétera. Él es todo para nosotros. Es el gran yo soy. Es el que está ahí. Él está ahí para ayudarnos. Él está allí para sustentarnos. Siempre y cuando nosotros le llamemos a Él. A mí me encanta un pensamiento de un famoso predicador, el doctor Charles Stanley. Dijo una vez,
La oración en combinación con la palabra de Dios debe ser una prioridad para nuestras vidas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el hermano Charles Stanley. Porque en Madres Unidas he aprendido a orar con la palabra de Dios. Madres Unidas me enseñó a mí a meter estas situaciones en la palabra de Dios y confiar en las promesas que Él nos da por medio de su palabra. Así que en este momento vamos a ver algunas porciones de la palabra de Dios en las cuales vemos muchas cosas especiales y promesas especiales también para nosotros. En el Salmo 46, 1 y 2, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿En qué momento? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice. Y todo lo que mencioné anteriormente, que dice que son situaciones por las cuales yo no sé cómo orar de momento, porque me bloquea mi mente. Mi mente queda embotada, como dice la palabra. Pero ¿qué dice él? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Por tanto, ¿qué es lo que dice? No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Él tiene el control. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Y en Mateo 5:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? Entonces yo voy a estar confiando en Él, que todo lo que está pasando en mi entorno, que todo lo que está pasando en mi familia, que todo y en todo Él tiene el control. Debo de confiar en esa promesa, que se va a hacer la voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en el cielo, ¿qué hay? Gozo, justicia y paz. Eso es lo que hay en el cielo. Entonces, si yo confío en esta promesa, el cielo baja a la tierra y me llena, me transforma, me regenera, independientemente de la situación que pase a mi alrededor. Veamos Romanos 10, del 9 al 11. Dice así, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos, después de confesar, lo creemos en nuestro corazón, que Dios se levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Yo voy a ser salvada. Mi vida va a ser salvada. Yo voy a ser salvada también de las situaciones adversas a mi vida. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Dice, será salvo. No es que tal vez será salvo, posiblemente será salvo, no, ¿verdad? Dice, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Es allí donde la palabra de Dios me ayuda a confesar y eso lo oye mi mente, llega a mi corazón y yo soy transformada, soy regenerada, soy ayudada porque leímos antes que Él es mi auxilio en estas situaciones. Y seguimos, dice, pero con la boca se confiesa para justicia. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué dice? No será avergonzado. Entonces, si yo creo en estas promesas especiales, si yo creo en estas promesas maravillosas, no seré avergonzado. ¿Por qué? Porque Él va a estar conmigo. ¿A causa de qué? De la esperanza que hay en mí, de la confianza que yo he puesto en Él, que es el Todopoderoso. Ahora veamos, Filipenses 4:19. Mire lo que dice. Estamos hablando de las situaciones difíciles por las cuales yo de momento no sé orar por ellas. Mi Dios pues suplirá todo, dice. Algunas cosas, posiblemente, no dice. Dice que Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué más podemos pedir?
¿Qué más podemos esperar si Él dio hasta la última gota de sangre por nosotros? Es sacrificio que no se compara con ninguno. Entonces dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Qué maravilla la que tenemos con su palabra. Veamos Salmo 119, 89 al 91 y dice así, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Qué maravilla, ¿verdad? Todas ellas te sirven. Todo lo que Él ordenó subsiste. Todo. Hasta hoy, dice, pues todas ellas te sirven. Qué maravilla. Ahora veamos el Salmo 138, 8. En la Nueva Traducción Viviente, mire qué bonito. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues su fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creas. Que hablábamos al principio, que Él llevará a cabo los planes que tiene para conmigo y que todas las situaciones que pasan en nuestra vida es para que nosotros nos acerquemos a Él. Es una oportunidad para que nosotros, mire, hagamos esto con el Señor, es una oportunidad para que nos unamos con Él, es una oportunidad para que estemos abrazados con Él, sintamos su abrazo, sintamos su pronto auxilio, sepamos que Él es nuestra roca y que Él es fiel, que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a desamparar, que Él siempre estará con nosotros. Y yo en esta situación tengo un testimonio, gran testimonio. Tengo 3 hijos. Mi segunda hija, ya cuando era el tiempo de caminar, ella no caminaba. La llevé donde el neurólogo y me dijeron que ella tenía dislexia. Ella no iba a caminar, ella no iba a hablar, solo iba a balbucear. Le continuamos dando el medicamento que el doctor le dio, pero hubo un momento en que ese medicamento ya no regresó a nuestro país. Entonces el médico me dijo que yo tenía que comprarlo de otro país. Yo acababa de conocer el Ministerio de Madres Unidas para orar y decidí a confiar en el Señor y comenzar a orar semana tras semana. Orando, la llevaba a terapias, le hablaba la palabra de Dios. De hecho, ella tiene un versículo, todos mis hijos tienen un versículo desde pequeños que dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas, yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y mi hija se lo sabe y cada vez que ella se bloqueaba, yo le decía, hija, pero ¿qué dice tu versículo? Y ella muchas veces no lo quería decir, pero yo comenzaba a proclamar la palabra de Dios, a proclamar la palabra de Dios. No te dejaré, no te desampararé. Y eso me daba un apoyo a mí. Y hasta la fecha, ella cada vez que leemos ese versículo, ella dice, ese es mi versículo. Ella sabe que cuando esté en situaciones difíciles, en situaciones que ella puede bloquearse, ella puede confiar en la palabra de Dios. Y esto es lo maravilloso que decía el doctor Sá. La oración acompañada de la palabra de Dios debe ser algo normal para el cristiano, no lo que yo quiero, sino proclamar la palabra de Dios para nuestras vidas. Ahora veamos el segundo punto, que es personas por las cuales yo no quiero orar por ellas. Eh, porque esa persona quizás me hirió, ya sea emocionalmente, en el área financiera o en el área física. Eh, lo que aquí pasa, hermana, es que nuestro ego es confrontado.
hiere nuestro corazón y uno piensa, no me merezco esto. ¿Qué pasó aquí? Y más si es alguien que usted lo tenía en alta estima y de repente, paz, le cayó como baldazo de helada. Entonces y dice usted, ¿qué pasó? Y usted, yo no quiero orar por ella. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Más adelante lo veremos. Cuando las personas nos dañan de esta manera, nos tocan profundamente en nuestro ego y nos sentimos en primer lugar ofendidos, lastimados y hasta podemos llegar a amargarnos. Pero quiero decirles que la vida es demasiado corta y el odio nos consumirá, el odio te agotará y además de eso te distraerá de los aspectos positivos de la vida y de los propósitos que tiene conmigo y contigo. Debemos dejar nuestro ego de lado y reemplazarlo con humildad. Esto requiere disciplina, hermanos. En primer lugar, tenemos que leer la palabra de Dios día tras día, orarla, orar en su palabra, proclamar sus promesas. Esto nos limpiará, nos lavará y nos cambiará. Eso pasa cuando nosotros hacemos esto. Leamos algunos versículos bíblicos donde vemos cómo proclamar las promesas. Veamos Romanos 12:19. Dice algo bien importante. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo lo tenemos que tener aquí entre ceja y ceja, para cuando lleguen esas situaciones en que nos dañen, en que el enemigo nos va a querer distraer del propósito maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Si nosotros leemos este versículo, dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. ¿Quién dice? El Señor me fascina. Me fascina esta promesa. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar, dejar pasar, hacernos los muertos, muertos al pecado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora veamos Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a venir al Señor, nos vamos a desahogar con Él, le vamos a decir, mira, Señor, nos hizo esto y esto y esto, pero tu palabra dice esto y esto y esto. Entonces, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a consolar, el Señor nos va a ayudar. Y veamos Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire qué bonito. Si yo dejo que la gracia de Dios me ayude, porque ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la que te impulsa, la gracia de Dios es la que te da fuerza para soportar todas estas situaciones difíciles para la vida. Y por estas dos situaciones por las cuales nosotros de momento nos bloqueamos y no podemos orar, proclamemos la palabra de Dios, amemos la palabra de Dios, porque ella nos salvará, ella nos limpiará, ella nos transformará. Así que en este momento me gustaría que oráramos para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad maravillosa que nos ha dado de leer estos pasajes bíblicos y descansar en ti. Tu palabra dice que no nos venguemos. Tu palabra dice que esperemos en ti. Tu palabra dice que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y que pase lo que pase, vengamos a ti. Ayúdanos, por favor, a aferrarnos cada día más a ti, a acercarnos cada día más a ti. Que seas tú obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestro ser completo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Bendiciones a todas. Vamos a compartir la siguiente pregunta que dice,
¿Por qué cree usted que hay algunas situaciones o personas por las cuales nos resulta difícil orar? Muchas veces podemos pensar que es una prueba que el Señor nos está mandando. Cuando tenemos a esas personas que se nos hace cuesta arriba orar por ellas. Pero podríamos pensar, no, yo no tengo ninguna. Acordémonos, digamos, de alguna situación que pasaron nuestros hijos, por las cuales algún amiguito o amiguita de ella fueron de mala influencia para su vida y cometieron errores, desviaron sus vidas, cometieron situaciones con las cuales nosotros no habíamos instruido para que las hicieran. Allí se nos es difícil orar. Entonces, ¿por qué Dios permite este tipo de situaciones? Muchas veces nosotros creemos que es que no vamos a poder con esto, pero realmente sí, sí podemos hacerlo. Veamos lo que dice Filipenses 2, capítulo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora bien, Dios nos manda que nosotros oremos en todo tiempo. Dice aquí que nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Entonces, cuando tenemos esas personas o situaciones por las cuales se nos es difícil orar, es cuando debemos tener la plena certeza que tenemos que orar aún más. Pero también se nos pueden dar situaciones que se nos vienen de manera inesperada. Por ejemplo, cuando nuestros hijos o alguno de nuestros hijos padece algún accidente, que es lo que hace poco pasé con mi hija. Tuvo un pequeño accidente con su bicicleta. Se golpeó en una banca de cemento, se golpeó parte de su rostro, unos golpes un poquito fuertes. Y en el momento del impacto, en el momento que uno ve a su hija ensangrentada, con golpes, con moretes, raspones, uno lo primero que piensa es que le atiendan rápido, que llegue el médico, que todo se libere en el camino, que uno pueda ir súper rápido y llegar al lugar donde pueda ser atendida. Y se nos es muy difícil orar, porque nuestra mente está tan ocupada en la necesidad que está teniendo en ese momento nuestro hijo, que se nos olvida clamar al Señor. Allí en ese momento se nos es difícil, pero qué bello es el Señor que siempre permite ese momento de paz, de tranquilidad, un momento de silencio, ese momento de Selah que se menciona en los Salmos. Y allí es cuando Dios pone en nuestro corazón que hay que orar por nuestros hijos. Y eso fue lo que yo viví, que en ese momento, cuando está ese momento de quietud, que ha pasado toda la revolución del accidente, de la ida, del doctor, de todo, ya Dios permite que tú puedas clamar por la vida de tu hijo. Pensar en su palabra, pensar quién es Dios para mí, en quién yo he creído, y vienen a nuestra mente esos versículos que nos sirven de tanto en nuestras vidas. Dice el Salmos 46, versículo 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. En ese momento ya puedo decir, es cierto, Señor, yo no estoy sola. Esta batalla no estoy peleándola sola. Tú estás conmigo. Tú eres mi refugio. Tú eres Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Y en esos momentos ya uno agarra esa fortaleza que viene de parte del Señor. Y cuando se nos resulta difícil orar, se vuelven esos momentos de oasis en los cuales Dios va poniendo esos versículos, esa palabra en nuestro corazón que trae ese consuelo. Entonces nosotros podemos tener la plena certeza que sí van a haber momentos difíciles en los cuales nos va a resultar casi imposible orar, porque nos dañaron, porque fue algo que vino que no esperábamos, pero Dios siempre va a poner, como leíamos al principio, el querer como el hacer. Él va a poner ese momento de
lucidez en nuestra mente para que nosotros podamos clamar a través de su palabra, que podamos tener por base su palabra para poder seguir orando. Él nos anima y nos insta a que nosotros estemos cada vez más en comunión con Él. Que sí es cierto, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en los cuales esta pregunta nos va a retumbar en nuestra cabeza. Esas situaciones o personas por las cuales se nos es difícil orar, vamos a poder vencer porque sabemos de que Dios pone en nuestro corazón el que siempre estemos clamando en todo tiempo. Así que no desmayemos y sigamos adelante orando cada día, pidiéndole al Señor que sea Él que se manifieste en las situaciones que estamos pasando. Y vamos a ver la victoria en Cristo Jesús. Continuamos con nuestro estudio bíblico, peticiones al Rey, orando por los que son difíciles, por quien orar. Realmente, amadas hermanas, no es fácil cuando de repente te hacen y te dejan sin palabras, como dice la pregunta número 2. Cuando una situación o persona la deja a usted consternada, casi sin aliento, confundida, orar por los atributos de Dios, su carácter y su palabra le traerá consuelo, esperanza y ayuda. No es fácil, hermanas, estar orando por alguien que de repente te dejó consternada, te dejó sin aliento, pero solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Y ¿cómo le impactan los versos a continuación? ¿Qué aprendió de ellos? Como decía hermana Ida, realmente pues hay situaciones en la vida que te dejan sin palabras, pero es ahí donde vemos la mano del Señor, donde Dios está con cada uno de nosotros. En lo personal, pues tuve una situación con mi hijo. A él pues me le daban nomás 72 horas de vida. Y es ahí, hermanas, cuando podemos ver esa mano milagrosa de Dios. Y a veces hay situaciones que no podemos orar y nos quedamos sin palabras. Nos quedamos realmente sin aliento. Y solo es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos encontrar esa fuerza. Y como dice Isaías 41, desde el 9 dice, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pude ver, hermanos, realmente la mano milagrosa de Dios en la situación, donde te dicen, solo tienes tu hijo, el único hijo solamente tiene 72 horas de vida. En ese momento andaba con mi hermana y me dice solamente es orarle al Señor, poner la vida de Andy en las manos de Dios. Y ahí nosotros pudimos ver esa mano de Dios, poder ver, hermanos, que solo Dios estaba con nosotras en ese momento, en esa situación que muchas veces se siente sola, desamparada, pero Dios siempre dice, yo estoy contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Y realmente porque dice yo soy tu Dios. Y es donde podemos ver los caracteres de nuestro Dios, ese atributo de grandeza, ese gran yo soy, ese atributo de bondad, donde Dios es el Dios bondadoso y tiene misericordia de cada una de nosotras. Es por eso que podemos ir y poder confiar en la palabra de Dios, poder ir día con día a meditar en su palabra, como dice el Salmo 46, vea, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones Dios está. Él es el que está y por eso dice el Salmo 91, dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces podemos tener esa esperanza plena en el Señor y podemos experimentar. Y por eso vemos, hermanas, que solamente en la palabra de Dios aprendemos de Él, que Él es ese gran yo soy. Ese es el poderoso que está siempre con nosotros. Y por eso dice, ha usado para orar estos versículos. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado, hermanos, que podemos ver esa grandeza de Dios y Él contesta conforme a su voluntad. Ya mi hijo tiene 21 años y puedo decir que Dios es que lo ha guardado. Pero ¿qué lleva esto, hermano? A vivir una vida cerca del Señor,
estar siempre orando, leyendo la palabra, estar meditando día con día. Y les animo a que ustedes puedan también, aquellas mujeres que no están en un grupo de oración, poder ir al Padre, porque en esos momentos difíciles o en situaciones en las cuales no queremos orar, a veces no queremos hacerlo, pero Dios está ahí. O posiblemente ha habido una situación que te ha dejado sin palabras, te ha dejado sin aliento, y ahí está el Señor siempre ayudándote. Por eso les animo a que puedan ustedes a ir a los versículos en Isaías 41, 9 y 10, Isaías 43, 2 y 3, Romanos 5, 3 y 5, para que ustedes puedan meditar en esos versículos, hermanas, en Isaías 46, en el Salmo 46, 1 y 3, Salmo 91 y 2 y Romanos 8, 28, vea, donde podemos ver su palabra ahí constantemente, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces podemos ver su palabra, hermanos, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que cada día nosotros pues podamos estar meditando en su palabra y que sea Dios ayudándonos. Y como dice también el 37, antes en estas otras cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les animo a que siempre continuemos en Madres Unidas para orar, y si tú aún no estás unida en este ministerio, te invitamos a que los pueda hacer. Que Dios le bendiga. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Damos gracias a la hermana Violeta por su participación con la pregunta número 2. En esta ocasión me toca a mí responder a la pregunta número 3. ¿Es la oración un sacrificio? Veamos qué nos dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para mí la respuesta es un sí y un no. ¿Por qué sí? Porque como dice este versículo, cuando nosotros nos presentamos ante la presencia del Señor para orar, nos convertimos en ese momento en un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Apartamos ese tiempo para estar en su presencia y somos un sacrificio agradable para Él. Pero también pienso que la oración no es un sacrificio cuando se toma en el sentido de obligación, de que tengo que orar. He oído muchas mujeres y cristianos que dicen esto, y yo también en mis inicios de cristiana. Dios mío, tengo que orar, pero no sabemos cómo, y a los 5 minutos quizás ya no tenemos que decir. Entonces yo aquí siempre sugiero que busquemos un método bíblico, y cuando entro a la presencia del Señor no es un sacrificio, no tiene que ser un sacrificio como obligación, sino que es un deleite, porque es el tiempo donde puedo platicar con Él, donde puedo desahogarme, contarle todos mis miedos, donde puedo descansar en Él por sus promesas, puedo confiar, puedo creer que Él me va a responder, y eso me da crecimiento espiritual y me fortalece, me ayuda al día a día y a estar preparada para cuando vienen los tiempos de crisis. ¿La oración es una inversión? Sí, definitivamente sí. Es una inversión eterna, donde nunca perderemos, siempre obtenemos ganancias, no del 100%, sino del 200%. En lo natural, en el área financiera, las personas que invierten a veces ganan y a veces tienen muchas pérdidas, pero
En el reino de Dios nunca vamos a tener una pérdida. No hay nadie que pueda decir, el tiempo que yo invertí orando es un tiempo perdido, ya que podemos ver esos frutos en nuestras descendencias. En lo personal, tengo 23 años de estar en este ministerio. Entré en el año 2000, cuando todos mis hijos estaban en etapa escolar, y junto con mis compañeras de oración hemos visto a nuestros hijos graduarse, casarse, ahora somos abuelas, ahora oramos por nuestros nietos, y puedo testificar que la oración es una inversión, y tengo la tranquilidad que el día que yo ya no esté aquí, todavía esas oraciones que yo hice van a seguir siendo fruto para mi descendencia. También la oración es un acto de adoración, porque siempre entramos a la presencia del Señor adorándolo, exaltando, reconociendo sus atributos, quién es Él, como dice el Salmo 100. Venid ante mi presencia con alabanza, con acción de gracias, con regocijo. Y si nosotros hemos entendido esto, de por qué debemos de entrar con adoración a la intercesión, entonces nosotros nos convertimos en intercesoras, adoradoras, en el momento que nosotros entramos a la presencia del Señor con adoración. Que el Señor le bendiga. Hemos llegado al cuarto estudio y a la última pregunta. ¿Qué instrucciones y ánimo ofrecen estos versos para orar por aquellos por quienes preferiría no orar? Así que vamos a Romanos 12 del 9 al 13, y de ahí vamos a ir leyendo los otros versículos para irlo desglosando. Hay un listado que nos instruye Pablo para saber qué y cómo tenemos que hacer. Y dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Primero, dice, el amor sea sin fingimiento. Claro, el amor con fingimiento no es un verdadero amor. Por eso también Pablo nos dice que el amor debe de ser sincero. Actuar de una manera por fuera y sentirse diferente por dentro es falso e hipócrita. Luego dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Hoy por hoy, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener carácter, discernimiento, para hacerle ver a las personas qué es lo bueno y qué es lo malo en un mundo contrario a la cultura de Dios. De ahí nos dice, amamos los unos a los otros con amor fraternal. Esta es una orden que los cristianos no deben tener una actitud distante, fría o altiva. Aquí nosotros debemos de tener un amor fraternal cercano, preocupándonos por el prójimo, preocupándonos por el hermano. Donde debemos de tratar bien y tener buenos modales es en casa, en la casa, en el hogar, y también en la casa dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 14? Esto tiene que ver con relacionándose con aquellos fuera de la familia cristiana. Y dice, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. O sea, bendecid a los que os persiguen. No debemos tener una actitud odiosa hacia nadie, ni siquiera hacia aquellos que nos persiguen, hacia aquellos que no entienden el evangelio, que no están en nuestra sintonía. Debemos de ser amables y bendecirlos. No maldigáis. Jesús habló de la misma idea en Mateo 5:46, en el Sermón del Monte. Dice,
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El incomparable amor de Jesús en nosotros se muestra en que puede extenderse a nuestros enemigos. Y de ahí el bloque del versículo 15 al 21 de Romanos 12. Aquí habla acerca de cómo llevarnos bien con las personas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea que es un desafío esta palabra de Romanos 12 para nuestra vida. Otra cosa que dice, no paguéis a nadie mal por mal. Esto nos recuerda el mandamiento de Jesús en Mateo 5, 38, 45. Se nos llama a amar a nuestros enemigos y a tratar bien a aquellos que nos tratan mal. De ahí dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Las personas deben poder ver lo que es bueno y lo que no es basado en nuestra conducta. Es bien importante modelar porque hoy por hoy se necesitan mamás, mujeres en Madres Unidas para orar. Nosotras, nuestra oración es que nos mantengamos en pureza, en santidad, para reflejar el carácter de Jesucristo, para dar un ejemplo. Hoy por hoy se necesitan que seamos ejemplo y que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero finalmente contar un testimonio de hace más de 15 años cuando yo estaba trabajando en una agencia de publicidad. El proceso para la colocación de anuncios llevaba un filtro al final y la persona encargada de ese filtro final era una persona sumamente difícil, de verdad, que toda la gente en la empresa, como decimos, bueno, aquí en buen salvadoreño, le caía mal. Y una vez yo estaba en una reunión donde se habló de él, yo no dije nada, pero sí asenté la cabeza de que tenía razón la gente. Entonces vino el Espíritu Santo y me dijo, tú no debes de actuar así. Tú no debes de ser como ellos. Tú tienes que ser como yo. Y yo le dije, pero Señor, si mira, qué difícil es tratar con esta persona. Nos atrasa todo y eso hace que nosotros nos vayamos tarde a la casa. Y me dijo el Señor, bendícelo. Ya no sigas con esa actitud. Cambia tu actitud. Y al siguiente día yo le obedecí al Señor. Llegué donde esta persona y le dije, buenos días, fulanito. Mire, ¿podría usted ser tan amable de poder darme este material? Y ya le expliqué de qué se trataba, pero cambié mi actitud. Miren, hermanos, cuando él vio mi actitud, él también cambió. A partir de ahí cambió y cambió el ambiente también. ¿Cómo realmente afecta cuando nosotros cambiamos de actitud? Por eso dice en la última pregunta, ¿cómo puede usted implementar lo que ha aprendido en todos estos 4 temas de peticiones al rey? Dios nos está llamando a vivir una vida piadosa. Una vida piadosa quiere decir reflejar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas, a no vivir vidas ordinarias, sino sobrenaturales, al igual que Jesús. Nuestro testimonio arrastra más que 1000 palabras. Así que, amadas hermanas, les invitamos a que si este tema le ha tocado, usted
debe de cambiar de actitud. Y le invito a que lea nuevamente Romanos 12 del 9 al 21, el Sermón del Monte en Mateo 5, porque aquí hay instrucciones sobrenaturales y lógicas para el humano, pero el Señor así es como actúa. Que Dios le bendiga grandemente y quiero extender la invitación, si ustedes aún no tienen un grupo de Madres Unidas para orar, únanse. En Madres Unidas para orar, la primera que cambia es uno, porque se confronta con la palabra de Dios, ora con la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.